No es por ser alarmista, pero México ha perdido ya 2 campeones mundiales en las últimas 2 semanas, mis amigos. Gatito Curiel cayó noqueado en su revancha contra Nonshinga y este fin de semana Alexandro El Peque Santiago fue noqueado por el japonés Junto Nakatani. Primera defensa, le tocó al Peque exponer su cetro mundial en Japón y lo perdió ante Junto Nakatani, que ya lo están promoviendo en Japón como el siguiente Naoya Inoue. También otro mexicano que buscaba ser campeón no pudo. Un japonés también detuvo sus aspiraciones. El mexicano Cristian Vaca Segura cayó por amplia decisión unánime ante Kosei Tanaka en Japón. Buscaba coronarse campeón mundial supermosca de la OMB y no lo logró. Y en este video vamos a analizar estas dolorosas derrotas que sin duda deben de dejarnos muchas cosas positivas. Y platicaremos también de esta nueva generación japonesa, la generación de oro que está conquistando los corazones de todo Japón y gran parte del mundo. Toda una sensación la que empezó Naoya Inoue, una fiebre de boxeo y de ídolos está pasando en Japón, así que quédate hasta el final de este video para que estés al tanto de estos fines de semana de terror que hemos vivido en el boxeo mexicano. Y si acabas de llegar al canal y aún no te has suscrito, suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video, porque no tenemos horario. ¿Les parece si empezamos este video platicando de Junto Nakatani y de Peque Santiago? En lo personal fue una pelea muy interesante donde Nakatani usó a plenitud su largo alcance, no solamente marcando la distancia contra el Peque Santiago y manteniéndolo fuera del radar con su jab, sino también Nakatani hizo un trabajo muy interesante usando su mano izquierda para ir minando la humanidad del Peque Santiago. Tenía perfectamente bien estudiado al Peque Santiago, algo que no hizo el Peque Santiago. El Peque Santiago debió de haber visto las peleas de este japonés. También, a mi parecer, el cardio del Peque se quedó corto. Nakatani se vio realmente muy bien. Junto a Nakatani se proclamó nuevo campeón mundial gallo del Consejo Mundial del Boxeo de la CMB tras imponerse de una manera muy demoledora por nocaut técnico en el 6º round al mexicano Alexandro Santiago. En una velada disputada en Tokio, Japón, Nakatani estuvo controlado todo el tiempo, muy sólido y con mucha estrategia. Estuvo calculando los momentos y aprovechando muy bien los espacios que el Peque le dejaba. El Peque lució una defensa muy abierta. El Peque lució simplemente sin imaginación, muy desordenado, con mucho corazón pero sin estrategia ni con golpes de poder sólidos. Nakatani sorprendió a Santiago en el 6º round con una derecha que acabó derribándolo contra las cuerdas. El mexicano se recuperó, pero tras reanudarse en sí volvió a ser derribado y se puso fin a la pelea. El Peque Santiago ya no podía más. El Peque tuvo el valor al menos de ir hasta Japón y exponer su título de esta manera. Ya lo habíamos platicado en un video anterior, de que en esta pelea el Peque tendría todo en su contra. El Peque quizá no estudió bien al rival, pero se le aplaude el valor de ir hasta Japón a pelear contra un gran boxeador como lo es Junto Nakatani. Y Nakatani pasó a 27 ganadas con 20 knockouts, mientras Santiago pasa a 28 ganadas, 4 derrotas, 5 empates con 14 knockouts. Así quedaron sus récords. El mexicano Cristian Vaca Segura cayó por amplia decisión unánime ante otro japonés, Kosei Tanaka, y buscaba coronarse campeón mundial supermosca de la OMB y tampoco pudo. Y en esa misma cartelera, mis amigos, en el combate estelar, el japonés Takuma Inoue, el hermano de Naoya Inoue, retuvo su cinturón gallo de la Asociación Mundial de Boxeo tras noquear en el 9º round al filipino Jerwin Ancajas. Impresionante la manera en que el hermano de Naoya Inoue está haciendo las cosas. Estamos ante una generación de oro sin duda alguna. La generación de oro de Japón es esta, mi querida audiencia, y bendito Dios que estamos vivos en esta época para ver estas cosas tan interesantes. Y la rivalidad México contra Japón en el boxeo es un hecho. ¿Y qué está pasando? Estamos perdiendo todas. Lo hemos platicado también inclusive con nuestro amigo Luis Robles, a quien también le tocó ir a pelear en Japón. Y pelear en Japón es algo sumamente complicado, muy duro. Por eso nuestros campeones merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Son muy valientes y se la rifan por ir hasta allá y pelear con todo en su contra. Otro mexicano que va a pelear en 3 semanas contra otro japonés es el Venado López, que va contra Reiya Abe. Se tiene que poner bien las pilas, se tiene que poner al tiro el Venado y que piense después en pelear con el Divino Espinosa. Primero que se concentre en Reiya Abe.
Venado López pelea el 2 de marzo, mis amigos. Ya el próximo mes la pelea se llevará a cabo en el Turning Stone Resort en Casino, Verona, en Estados Unidos. El Venado defiende su título mundial de peso pluma ante el japonés Reiya Abe. Lo bueno es que la pelea no es en Japón. De entrada es bueno. Y eso sí, yo creo que el Venado sí puede sacar adelante este compromiso. Se tiene que poner al tiro. Trae una excelente condición física, ha tenido grandes peleas y las ha ganado. Creo que el Venado López nos tiene que regalar una chulada de pelea contra Reiya Abe este 2 de marzo. ¿Y tú qué opinas? Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Y a todo esto, mis amigos, también hay que comentar la dolorosa derrota del Gatito Curiel ante Siventani Nochinga. Lo que parecía que sería una noche de fiesta para el boxeo mexicano en un precioso escenario en Oaxaca, en un majestuoso escenario, pues todo terminó con un título mundial viajando hacia Sudáfrica. Adrián el Gatito Curiel fue derrotado por Siventani Nochinga, que se tomó la revancha de su derrota del 2023 al noquear al mexicano en el 10º round. En esta pelea por el título mini mosca FIB, el Gatito Curiel, el campeón mundial de menor peso y el más joven que tenía México en el presente, mis amigos, pues falló el Gatito. Falló en su primer defensa mundialista ante el oponente al que había sorprendido en Mónaco en noviembre del 2023 con un tremendo knockout en el segundo round. Se lo había madrugado. Les digo que en estos días perdimos a 2 campeones mundiales. Y regresando a Japón, pues bueno, hay que reconocer que hay talento en Japón y quizá esta generación sea recordada como la generación japonesa más exitosa de todos los tiempos. Ellos están haciendo bien las cosas y quizá debamos analizar qué están haciendo ellos bien y qué estamos haciendo nosotros mal, ¿no lo creen? Los campeones japoneses de la actualidad son Naoya Inoue, Takuma Inoue, Junto Nakatani, Kazuto Ioka, Kosei Tanaka, Seiyo Yuri Akui, Kenshiro Teraji, Jinhiro Shihoka y Yudai Shihoka. Impresionante, esta es la generación dorada de Japón, y si quieres saber más de la generación dorada japonesa y te interesa que hagamos un video al respecto, házmelo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios. Y por supuesto, obviamente tenemos que platicar de la pelea entre el Panterita Neri contra Naoya Inoue, por si fuera poco. Esa pelea va a ser todo un exitazo en venta de boletos y pago por evento. Tremenda pelea. El Pantera Neri se ve muy seguro, muy confiado en sus capacidades y por momentos se ve demasiado airado. En sus redes sociales comparte que está dando el 100% en sus entrenamientos previos a la pelea contra Inoue, y la verdad sí se ve. Según lo que ha publicado, lo he visto concentrado porque ya no publica tanto en Twitter. Por cierto, sígueme en Twitter porque ahí subo contenido muy interesante todos los días. En la descripción y en el primer comentario te voy a dejar el enlace a mi cuenta de Twitter para que me sigas. Esta pelea del Panterita Neri contra Naoya Inoue y la pelea del Venado López contra Reiya Abe, a mi gusto, van a definir, y escuchen bien lo que les digo, estas dos peleas van a definir el rumbo que llevará esta rivalidad entre México y Japón, porque hasta el momento las hemos perdido casi todas. Y si sabes de algún triunfo relevante ante Japón, házmelo saber o recuérdamelo aquí en la cajita de comentarios. No es por ser alarmista, pero Japón nos está ganando todas. Japón está yendo a por todas y tiene a su generación de oro, pero nuestros boxeadores también tienen mucha calidad y mucha garra. Naoya Inoue entrena con mexicanos para tratar de descifrar el estilo del Panterita Neri, pero el Panterita Neri pelea muy diferente. Neri saca golpes de ángulos muy poco ortodoxos, es muy creativo. Creativo es como yo defino el boxeo del Panterita Neri. Es un boxeador creativo, es un peleador ágil que sabe boxear hacia atrás. Fundamental para pelearle a Naoya Inoue. Creo que también con una buena preparación Panterita Neri puede dar la gran sorpresa, como ya se los he dicho antes en otros videos. Se ve que está muy concentrado y tomando este compromiso con la seriedad que amerita. Y tú dime a quién vas en este clásico México contra Japón, Panterita Neri o Naoya Inoue, y por qué. Saben que los leemos a todos, así que escríbenos tus comentarios. Y pues hemos llegado al final de este video, mi querida audiencia. Esperamos, mi hermano y yo, que esta actualización, que este video te haya gustado, y si fue así, por favor compártelo en todas tus redes sociales, porque cada vez que compartes nuestro contenido nos acercamos más a la meta de los 100,000 suscriptores. Ayúdanos a mí y a mi hermano a llegar a los 100,000 suscriptores y comparte este video en tus redes sociales. Richie
ti, mi socio, mi hermano. Gracias por este trabajazo de lujo. Estoy muy agradecido contigo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.